Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 está corrigiendo hoy un 0,33%. Sin embargo, el Dow Jones sube un 0,78%, marcando un nuevo máximo histórico. Así que el Dow Jones o las empresas menos tecnológicas están hoy repuntando. Y el Nasdaq, las tecnológicas, cayendo un 0,74% después de la fuerte subida de ayer. El DAX alemán no termina de rentabilizar este movimiento de los mercados, porque sí que es verdad que ha rebotado, pero mucho menos que los índices americanos. Y eso que el petróleo cada vez está más abajo, ya ha perdido los $80, está en 79,61 con una caída del 4,29% en el día de hoy, así que eso ayudaría, pero no se ve muy fuerte al DAX alemán de momento. En cuanto a Bitcoin, pues nos vuelve a mostrar debilidad. Vemos que con esa caída del SP 500, que no es tanto, que es un 0,34%, Bitcoin está cayendo un 0,83%. Hoy era un buen día para haber demostrado lo contrario, para haber dicho, bueno, pues no, aquí está Bitcoin todavía. Pues no, no es así. Eh, no se ha desmarcado del mercado. Las subidas le cuesta mucho engancharse. Además, lo hace después de que ha habido bajadas muy fuertes, con lo cual no tiene mucho mérito subir un 10% cuando has bajado casi un 30%. Mientras que el índice de la bolsa pues ha bajado un 5% y rápidamente prácticamente ha recuperado todo. Y en días que cae la bolsa, que es cuando deberías decir, bueno, pues ahora sí, ahora sube Bitcoin mientras la bolsa está cayendo, pues no, bajas también como el día de hoy, con lo cual pues seguimos mostrando esa debilidad comparada con el resto de mercados. Y lo malo de eso es que nos pone en dependencia de lo que hagan esos otros mercados, porque para las malas sí nos apuntamos, para las buenas no tanto. Por lo tanto, seguimos dependiendo de que el SP 500 siga marcando máximos históricos para que Bitcoin se vaya recuperando hasta 70 y algo mil. Pero claro, no podemos depender de eso siempre, no podemos depender de que el SP 500 esté marcando máximos históricos cada semana para que a ver si así rebotamos a 74.000. Necesitamos que haya una demanda de Bitcoin fuerte y que sea capaz de días como hoy, que la corrección que está teniendo el SP 500 es mínima, que menos que empezar a recuperar parte de ese 28% que hemos caído en estas últimas semanas, que tampoco es pedir tanto, pero estamos viendo que el mercado no da para más y que le está costando muchísimo y que va a tardar mucho en volver una demanda lo suficientemente fuerte a Bitcoin para que veamos que las cosas cambien. También está cayendo MicroStrategy un 3,90%, que bueno, tras el rebote de los últimos días vemos que tampoco puede mucho más. Seguramente seguirá vendiendo acciones además Michael Saylor para seguir comprando bitcoins, pero claro, no puede vender muchas porque corre el riesgo de diluir a los accionistas. Entonces, bueno, pues vende un poco para seguir acumulando estos precios, pero no puede estar eternamente vendiendo acciones por debajo de lo que sería normal, ¿no? Así que depende del mercado, depende de que haya esa demanda que ahora mismo no hay en Bitcoin para que las cosas vuelvan a ir bien y MicroStrategy pueda seguir financiando sus compras vendiendo STRC y además pudiendo hacer ventas en niveles superiores para ir quitándose deuda cuando el mercado está bien e ir acumulando cuando el mercado está abajo, ¿no? Pero bueno, de momento no puede ser y está la cosa como está. Como digo, el petróleo sigue bajando y fuerte, como veis ahí. Ha hecho un doble techo claramente en el gráfico. Ya lo veníamos avisando desde hace tiempo que evidentemente los precios no se iban a mantener ahí arriba. Y estamos volviendo a una situación de precios, por lo menos en los mercados financieros, más o menos normal. Hemos pasado un tiempo por encima de la media de los últimos años, pero fijaros que estamos cayendo ya a niveles que estábamos pues tranquilamente en el año 2025 en enero, este mismo año perdón, sí, eso es, este mismo año hace, no, el 2025, perdón, en verano de 2025, hace un año, estábamos a este precio. O sea que bueno, estamos recuperando unos niveles decentes. También estaba a estos precios durante prácticamente 2 años, desde 2022 hasta el 2024. O sea que no son precios exageradamente altos que vayan a destruir la economía, ni mucho menos porque hemos estado con esos precios recientemente. Solamente ha estado por debajo de la zona de los 70, que solo son $9
debajo de lo que está ahora, solo ha estado por debajo de ese nivel durante un periodo muy corto que comprendió entre marzo del 2025 y marzo de este año, es decir, un año ha estado por debajo de esa zona de 71 habitualmente, pero el resto del tiempo, desde hace mucho tiempo, desde el año 2021, prácticamente ha estado por encima de $71 casi siempre. Entonces no estamos tan lejos de esa media de los últimos años, estamos a $9 nada más. Así que no es un precio tan exagerado como para el miedo que nos metían con el petróleo. Ya lo comentamos en su momento, pero lo vuelvo a comentar ahora para que la gente se dé cuenta de las cosas que en el corto plazo nos pueden aturullar mucho con estas cosas, pero luego si miras el largo plazo no es para tanto. Hemos tenido unos meses con el precio por encima, pero estamos volviendo a lo que es el precio normal del mercado. El oro ha rebotado, pero se empieza a ver también debilidad en ese rebote. Está justo en la zona de resistencia, donde era antes el soporte en los 4.370, 4.400. La plata lo mismo, también empieza a mostrar debilidad en ese rebote y posiblemente vaya otra vez hacia abajo. Y el platino es el único que de momento no muestra debilidad, pero también está en zona de resistencia porque es donde estaba el suelo anterior. El euro sigue subiendo contra el dólar. Así que bueno, pues de momento mantiene la semana en positivo. Dólar australiano sube, pero muy poco contra el dólar estadounidense, aunque también mantiene el tono positivo en la semana. Y el dólar estadounidense empieza a retroceder un poco contra el dólar canadiense después de una racha alcista bastante prolongada y parece que aquí podría haber una corrección en el corto plazo. Euro contra la libra no pierde todavía el soporte, está intentando ahí aguantar, pero yo creo que lo va a terminar perdiendo. La libra contra el yen sube hacia la parte alta de esta cuña, posiblemente vaya a tocar el techo otra vez. Y la libra contra el dólar, comportamiento similar que el euro contra el dólar, subiendo un poco, 0,11% en este caso. Lo que decía, los mercados más o menos bien, porque una caída del 0,17% en este momento del SP500 no está mal. Bitcoin flojo, los metales preciosos también mostrando cierta debilidad en el día de hoy y en las divisas bastante estabilidad. Así que bueno, eso es lo que tenemos. El petróleo cayendo, eso sí, bastante, un 5%, que ayudaría un poco a que los precios más o menos en los mercados financieros se mantengan bien altos. Y la verdad es que la operación buena estaba ahí, en el petróleo. La guerra no iba a durar para siempre y estaba claro que los precios cuando estaban en 120 eran exagerados, como igual de exagerados eran los precios del oro a principio de año y al final los mercados vuelven a su cauce normalmente, ¿no? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.